atención porque el viernes 21 de noviembre marcó un antes y un después en el laberinto de la fama, un día que desveló las más oscuras contradicciones del Olimpo mediático español. No son tiempos de sosiego, ni para Ana María Aldón, ni para Kiko Hernández, ni para la legión de personajes que se precipitan, cual buitres hambrientos, sobre las cenizas de una reputación. Lo que presenciamos no es solo la crónica de un despido, sino el clímax de una hipocresía colectiva que la hemeroteca, ese juez implacable, se niega a perdonar. Desde hace décadas, Alessandro Lecchio ha sido una figura ineludible en el tapiz de la televisión patria, un personaje con un aura controvertida que alternaba entre el comentario incisivo y actitudes que, en el trato a las mujeres, rozaban lo vergonzante. Su silla en el plató de El programa de Ana Rosa parecía tan inamovible como el tiempo, un pilar sobre el que se edificaban debates, confrontaciones y, para muchos, un entretenimiento que coqueteaba peligrosamente con el abismo. Sin embargo, su salida de la cadena ha desatado un torbellino de reacciones que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la moralidad de quienes hoy lo denuncian con vehemencia. Fue un mazazo demoledor, un despido fulminante que para algunos llegó tarde y para otros se convirtió en una oportunidad dorada para un ajuste de cuentas. Pero la gran pregunta que flota en el aire, irresuelta y punzante, es esta. ¿Dónde estaban estas voces durante los años, incluso décadas, en que Lecchio pronunciaba sus comentarios más deleznables? ¿Por qué el silencio cómplice se ha transformado ahora en un clamor justiciero, justo cuando su poder ha menguado y su silla ha quedado vacía? La respuesta, como un eco fantasmal, resuena con el tintineo de la conveniencia y el cálculo. Mientras el polvo de esta controversia aún no se asienta, me pregunto, ¿qué piensas tú de este espectáculo? Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu percepción de este juego de máscaras, porque lo que estamos desvelando no es solo la historia de unos famosos, es el reflejo de una sociedad que a menudo aplaude lo que luego condena, siempre y cuando el foco de la atención se mueva de lugar. María Patiño, la fiera defensora de la verdad y la justicia en los platós, emerge en este escenario con una contradicción que clama al cielo. Aquella mujer que en tiempos no tan lejanos compartía risas y copas en la Feria de Abril con el propio Lecchio, visiblemente ajena a cualquier atisbo de maltrato o incorrección, ahora se erige como su más acérrima crítica. Las imágenes de antaño, testarudas e irrefutables, la muestran en una complicidad que desdice su discurso actual, una complicidad que hoy, al parecer, ha borrado de su memoria como si nunca hubiera existido. Ahora, Patiño acusa a Lecchio de haberla engañado con documentación falsa, de manipular testimonios y de utilizar a Ana Obregón como peón en su guerra contra Antonia Delate. Es un relato dramático, sin duda, una trama digna de los más oscuros thrillers mediáticos, pero que palidece ante la doble vara de medir que con dolorosa frecuencia aplica la propia periodista. ¿Dónde queda el rigor periodístico cuando se habla de los delitos de unos, pero se guarda un silencio sepulcral sobre los de otros, incluso los de sus propias amistades cercanas? La hemeroteca nos recuerda que su amiga Rocío Flores fue condenada, y sin embargo, ese hecho nunca ha sido un titular en su programa, ni ha motivado la misma indignación pública. Esta selectividad en la denuncia no es rigor. Es un mero ejercicio de oportunismo que empaña cualquier pretensión de objetividad. La narrativa de que Lecchio utilizaba a Obregón para hacer ver una buena relación con Antonia Delate, mientras mostraba documentos que supuestamente falseaban denuncias, es una acusación grave. Sin embargo, su defensa de Obregón parece más un acto de respeto por el dolor compartido tras la pérdida de un hijo en común con Lecchio, que una revelación impulsada por un auténtico sentido de la justicia. La paradoja es evidente. Denuncia a Lecchio por manipulación, pero ella misma es selectiva en su denuncia, eligiendo sus batallas según la conveniencia y la lealtad a su círculo. Es un espectáculo doloroso que evidencia cómo la verdad en este universo se convierte en un arma arrojadiza, adaptándose a la mano que la empuña. Y luego está Kiko Hernández, ese adalid de la moralidad televisiva que ahora celebra el despido de Lecchio con una euforia desmedida, olvidando convenientemente su propia expulsión de la televisión. Su hemeroteca, densa y abrumadora, está plagada de episodios donde el trato denigrante a colaboradores e invitados era la norma, no la excepción.
¿Puede un hombre, con un pasado tan cuestionable, con un historial de ataques personales y censura, erigirse ahora como juez y parte de la integridad ajena? Es una ironía que traspasa los límites de la decencia, un monumento a la amnesia selectiva. Hernández declara con pomposidad que hace 200 años sabíamos el maltrato de Lecchio a Antonia Delate. Pero durante esos mismos 200 años, cuando poseía una plataforma y un altavoz potente, su voz permaneció muda. Es fácil denunciar cuando el poder del denunciado se ha desvanecido, cuando la silla caliente ha quedado fría. Es una cobardía vestida de valentía, un arrepentimiento tardío que solo busca limpiar una imagen maltrecha o simplemente sumarse a la corriente dominante para evitar ser arrastrado por ella. Él, que se ha quejado amargamente de haber sido despedido sin sentencia alguna, aplaude ahora la caída de Lecchio, como si la justicia mediática fuera un juego de suma cero donde la desgracia de uno es la victoria del otro. Esta contradicción es tan flagrante que raya en el absurdo, revelando la superficialidad de unos principios que se adaptan al viento de cada polémica. Si te estás sintiendo tan indignado como nosotros con esta verdad que emerge, te invito a que te unas a la comunidad de tus 50 favoritos, donde desentrañamos los enigmas y las sombras del mundo del espectáculo, porque juntos somos la voz de la conciencia crítica. Kiko Matamoros, otro veterano de esta jungla mediática, incluso ha insinuado que en sus programas se les obligaba a hablar de ciertos temas y a silenciar otros, lo que plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto estas denuncias actuales son un genuino despertar moral o una estrategia calculada para distanciarse de un pasado incómodo? La verdad, al final, siempre encuentra su camino, aunque a veces lo haga de la mano de aquellos que antes la ocultaron. Es una danza macabra entre el pasado y el presente, donde las máscaras caen y las heridas supuran, recordándonos que en el espectáculo de la vida la coherencia es un bien escaso y la hipocresía un telón de fondo constante. El torbellino mediático que sacudió la noche previa no se limitó a las arenas de la política del corazón. De hecho, trascendió las pantallas para clavarse, como un dardo envenenado, en el hogar de Ana María Aldón. Tras un enfrentamiento encendido, regresó a casa con el alma en carne viva, convertida en el blanco de una furia que no esperaba. Gloria Camila, hija del torero, no tuvo piedad al desnudar las contradicciones de Aldón, en una noche que quedará grabada como un duelo verbal sin cuartel. El directo de Antonio David se convirtió en el escenario de esta implacable demolición. Ana María, quien un día se jactaba de su discreción, de su vida alejada de los focos, se ve ahora atrapada en la maraña de su propia narrativa. La máscara de la mujer fuerte y reservada, la careta, como la describe la crítica, se desmorona a cada intervención, revelando la fragilidad de una imagen construida con retales de conveniencia. ¿Es esta la Ana María que prometía un nuevo comienzo, lejos del ruido mediático? Hace apenas unos meses, Aldón trazaba un futuro de ensueño, un matrimonio idílico con su actual pareja y la promesa de un hogar en la apacible Chipiona. Sin embargo, en el mismo aliento, desenterraba los fantasmas de su pasado con el padre de su hijo, utilizándolo, según sus detractores, como moneda de cambio para prolongar su tiempo en el candelero. Sus palabras resonaban con la calculada orquestación de una tragedia personal, un recurso que la exponía a la acusación de instrumentalizar lo más sagrado. Este patrón, el de invocar a los hijos o a la historia con el ex para mantenerse a flote en las turbulentas aguas de la televisión, es una constante que irrita a muchos. Se la acusa de seguir un manual diferente al de esas mujeres que, con auténtica resiliencia, han luchado por una sociedad más equitativa, sin recurrir al sensacionalismo. La diferencia entre equidad e igualdad se diluye en un mar de acusaciones, donde la verdadera lucha por la dignidad se confunde con la búsqueda implacable de los 5 minutos de gloria. La percepción general es que tanto Ana María como su hija, Gema, anhelaban una salida rápida del ámbito de José Ortega Cano, una liberación anticipada de un vínculo que, para ellas, se había vuelto una carga insoportable. Este desenlace prematuro les permitía, o al menos así lo vislumbraban, cobrar su sueldo en el Café de la Fama, alejándose de un pasado que sentían como una condena. Pero el precio de esa libertad, como se vería, era aún más alto de lo que imaginaban. En este escenario de fuego cruzado, Gloria Camila irrumpió con la vehemencia de quien defiende a su sangre y su honor. Acusó a Aldón de fabricar mentiras,
de inventar un taller lleno de moho, una vida imposible bajo su techo y de desrespetar a su padre y a su memoria. La respuesta de Gloria fue un golpe de realidad, un desmentido contundente que no dejó lugar a dudas sobre la falsedad de tales afirmaciones y que resonó con la fuerza de una verdad largamente contenida. Gloria, con una calma que desarmaba, refutó cada una de las falsedades de Aldón, particularmente lo referente al supuesto moho en el taller, una insinuación que implicaba un trato desconsiderado e insalubre. Desmintió rotundamente que Aldón hubiese pagado nada durante su estancia en la casa familiar, dejando en evidencia una posible inconsistencia en el relato de Ana María. Estas revelaciones pintaron un cuadro de ingratitud, en contraste con la imagen de víctima que Aldón intentaba proyectar en la pantalla. La aparición de Olga Moreno como defensora de Gloria Camila añadió una capa de credibilidad y peso a las palabras de la hija de Ortega Cano. Olga, quien ha sido testigo de la convivencia y el trato recibido por Ana María, se alzó para respaldar la versión de Gloria, desmantelando la narrativa de victimización. Su intervención, serena pero firme, sirvió para cimentar la indignación ante lo que muchos consideraban una flagrante tergiversación de los hechos, una afrenta directa a la generosidad de la familia. Pero el momento más álgido del enfrentamiento llegó cuando Gloria abordó el tema de la medicación, un asunto delicado que Aldón había insinuado con ligereza. Gloria, con conocimiento de causa y un coraje admirable, desveló que Ana María había tenido problemas previos a su relación con Ortega Cano, incluyendo un periodo de medicación que ella misma había reconocido en El Puente de las Tentaciones. Esta revelación, lejos de ser un ataque gratuito, se convirtió en un recordatorio de la necesidad de ser cauteloso con las insinuaciones que rozan la intimidad ajena, especialmente cuando la hemeroteca puede contradecir los discursos convenientes. El contraste entre la relación de Gloria con su padre y la de Ana María con el suyo también fue un punto crucial. Gloria, con una dignidad palpable, estableció una clara diferencia entre las discusiones familiares y los conflictos más profundos, aludiendo a detalles que solo los cercanos conocen. Era una súplica, velada pero potente, para que se respetaran los límites de la intimidad, para que no se instrumentalizara el dolor ajeno en aras del espectáculo televisivo. Era una verdad que resonaba más allá de las palabras, un lamento por la pérdida de la privacidad en el circo mediático. La indignación de Gloria Camila era palpable, una furia justificada ante la manipulación de una imagen familiar que había sido, hasta entonces, un remanso de paz para Ana María. El hecho de que se le ofreciera un espacio, una bodega preciosa, con los premios del torero, para desarrollar su taller y que ahora se quejara de ello, revelaba una ingratitud que para muchos era inaceptable. Era la demostración de que, a veces, la gratitud se disuelve en el ácido de la ambición, transformando los favores en agravios y los refugios en prisiones. Este drama personal, tan intenso y desgarrador, no es un hecho aislado. Forma parte de un panorama más amplio, un síntoma de la decadencia de la televisión de la que muchos viven. Mientras el espectáculo de las vidas ajenas devora las audiencias, formatos legendarios como Gran Hermano se desangran en su propio fracaso. Un formato que, en su día, fue un pilar de la programación, se encuentra ahora en un mínimo histórico, sin siquiera alcanzar los 640.000 espectadores, una cifra que debería hacer temblar los cimientos de las cadenas. La audiencia, la misma que en su momento adoró el formato, ha alzado su voz en una carta abierta a la productora, clamando por el regreso de la esencia perdida. Sentimos la necesidad de hablar, dice su mensaje. Lo que vemos en pantalla ya no es Gran Hermano, es otro programa con su nombre, pero sin su esencia. Es un grito de desesperación por un formato que fue desmantelado, transformado en un cajón desastre de concursantes que parecen sacados de La Isla de las Tentaciones y colaboradores que no comprenden su alma. La carta de los espectadores es un lamento colectivo, una denuncia contundente contra la profanación de un icono televisivo. Piden el retorno a la convivencia genuina, a la espontaneidad, a la verdad de los personajes, en lugar del artificio y el escándalo prefabricado. Es un testimonio de cómo la búsqueda incesante de la polémica ha vaciado de contenido a lo que antes fue un reflejo de la sociedad, transformándolo en una sombra de sí mismo, irreconocible y decepcionante.
Y en esta desoladora verdad, Ana María Aldón y Gloria Camila, con sus dramas personales, se convierten en meros reflejos de una televisión que se devora a sí misma, un espectáculo donde la verdad es una moneda de cambio y la hipocresía el guión mejor pagado. Si te has sentido interpelado por este crudo retrato de la realidad mediática, si anhelas una verdad que no se doblegue ante el sensacionalismo, te invito a unirte a la comunidad de tus 50 favoritos. Suscríbete para seguir desentrañando las historias que nadie te cuenta, para escuchar la voz de la verdad en un mundo de apariencias, porque juntos podemos construir un espacio donde la coherencia y el análisis crítico sean los verdaderos protagonistas de la